Muy buenos días, bienvenidos a la tercera semana de la investigación organizada por la Rectorada de Universidades. Vamos a participar aquí en esta mesa 2 del área de humanidades. Quienes habla es Edwin Valderrama Campos, soy docente de la Universidad Católica de Trujillo. Los estaré acompañando en esta mesa. Permítame presentar a los profesores que nos van a acompañar el día de hoy en esta mesa. Tenemos en primer lugar a la profesora María Arce de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente del Departamento de Humanidades. Es candidata a doctora en Historia del Arte, siguiendo su interés en las imágenes y las alegorías femeninas relacionadas con la construcción del imaginario nacional. Sus investigaciones están vinculadas al arte, al género y a la agencia femenina en la historia del Perú. También nos acompaña el profesor Remberto Cruz de la Universidad Católica de Trujillo. Él es doctor en Ciencias de Educación, magíster en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje y maestro en Educación con una mención en Gestión y Acreditación Educativa. Obtuvo el título de especialista en la investigación cualitativa. Es docente en pre y posgrado, autor y coautor de libros en las áreas de currículo e investigación y problemas de aprendizaje. Es asesor en proyectos y tesis en las áreas de las ciencias sociales. También están con nosotros los profesores Daisy García y Mijali Martínez, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La profesora Daisy es docente del Departamento de Ciencias en la sección de Matemática de la misma universidad. Es doctora en Educación en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Es magíster en Enseñanza de las Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas, IREN-PUC. Asimismo, el profesor Mijali Martínez es docente del Departamento de Ciencias en la sección de Matemática de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es ingeniero electrónico y magíster en Enseñanza de las Matemáticas por la PUC. Candidato a doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA Legaria del IPN México. Les damos la bienvenida a nuestros ponentes. Asimismo, hacerles recordar a quienes están participando de esta mesa que pueden dejar sus preguntas en el chat de la conferencia. Y al final, cuando ellos terminen de presentar, haremos llegar las preguntas a los profesores para que puedan responderlas. Vamos a dar inicio con esta charla, esta conferencia con la profesora María Arce. Profesora, tiene usted 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación a presentar este proyecto con todos ustedes. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? ¿Sí? Claro que sí, profesora. Ok. Bueno, entonces empiezo. Esta presentación tiene como objetivo mostrar el trabajo que se viene realizando alrededor del proyecto de investigación creación ganador del concurso anual de proyectos 2021, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú a través del Vicerrectorado de Investigación. Voy a comenzar con una presentación general del proyecto, sus objetivos, los resultados esperados, los impactos previstos, para luego dar paso a un reel de 3 minutos de los ensayos para que tengan ustedes una idea mucho más clara de lo que será la puesta en escena, de la música y del espectáculo en general que está detrás de este proyecto, ¿no? Mi presentación está cronometrada para no excederme los 15 minutos que se me han otorgado, entonces, bueno, voy a empezar. El proyecto titulado El proyecto titulado Francisca Zubiaga de Gamarra, La Mariscala, puesta en escena y crítica teatral desde un enfoque género, fue presentado por el Grupo de Investigación RIEL, es la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Perú Siglo XIX, bajo el liderazgo de la doctora Francesca de Neyri. Formamos parte de ese proyecto en calidad de investigadores, el magíster Mateo Chiarella, docente del Departamento Académico de Artes Escénicas, y quien les habla, docente del Departamento Académico de Humanidades. Este proyecto tiene como eje central al personaje de Francisca Zubiaga y Bernales, conocida como La Mariscala. La dramaturgia sobre la que se basa el proyecto
Fue producto de una investigación sobre los principales momentos de la protagonista y busca realizar una puesta en escena desde un discurso histórico, escénico particular, fruto de decisiones vinculadas a ciertos aspectos como el rol femenino en la historia peruana, y el núcleo de la reflexión es el de la mujer como sujeto político en un complejo sistema interseccional dominado por las jerarquías de género. Dicho de manera más sencilla, invitar a la reflexión sobre los espacios que la sociedad le asigna a las mujeres, tanto dentro de una estructura pensada por y para los hombres. Nuestra propuesta invita al espectador, mediante herramientas que ofrecen las artes escénicas, a cuestionarse sobre los debates particularmente relevantes y actuales en la sociedad peruana, en torno a preocupaciones, prejuicios y normalizaciones sexogenéricas, y esperamos que de una manera audiovisual y sensorial se interpele a los espectadores sobre estos prejuicios instalados en el inconsciente colectivo. La puesta en escena no deja de ser un espectáculo, pero uno que invita a romper estereotipos, moldes y situaciones que no nos permiten avanzar como una sociedad igualitaria en términos de género. Desde hace ya algunos años, el mundo viene despertando de la ilusión de un mundo eminentemente masculino. Las artes y las humanidades no son ajenas a esta realidad en donde la agencia femenina se hace cada vez más patente. Cuando volteamos a revisar lo que se nos ha contado de nuestro pasado y el fuerte impacto que esto ha tenido en la forma en que las mujeres han sido relegadas a una esfera secundaria y casi invisible en la sociedad, ¿no? Por poner algunos ejemplos vinculados al teatro musical, en el año 2017 un grupo de estudiantes de la Universidad de Cambridge estrenó Six, un musical que hace un recuento moderno de las experiencias de las 6 esposas de Enrique VIII, contando cuál la pasó peor en su matrimonio. Todo esto en una clave musical pop. En Argentina hay un precedente importante que es la ópera rock Evita, basada en la vida de Eva Perón, la cual se estrenó en 1978, pero que fue llevada al cine en 1996. Luego, gracias a una conversación con Gonzalo Torres, el actor, quien interpreta en el musical a Antonio Zubiaga, padre de Francisca, supe que hace un par de meses se estrenó en el Teatro Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, el musical Mariposas de Acero, que narra la vida de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal y su posición ante el régimen autoritario de Rafael Leónidas Trujillo, y que, al igual que nuestra obra La Mariscala, tiene como objetivo transmitir a través del espectáculo nociones de valentía, historia y sororidad. En el Perú, desde hace algunos años, gracias al arduo trabajo de determinadas productoras o asociaciones culturales, se ha ido construyendo, especialmente en Lima, un mercado ciertamente exitoso en torno al teatro musical. Pero por lo general las piezas presentadas aquí han venido de la industria norteamericana o en todo caso no han contado con material musical original. Y es aquí el primer valor de la obra en la que trabaja este proyecto. La Mariscal es un musical íntegramente peruano, escrito y compuesto por investigadores y artistas peruanos y cuya protagonista, Francisca Zubiaga de Gamarra, es uno de los personajes femeninos más trascendentes en la historia republicana de nuestro país, a pesar del poco peso que la historia tradicional le ha otorgado. Anteriormente, las narrativas referidas a ella fueron escritas por hombres, ¿no? Y han sido narraciones de corte sentimental, ficcionadas, adaptadas para hacerlas encajar dentro del espacio feminizado que le correspondería ocupar según el canon de la época. Tenemos así 2 obras escénicas que tienen a Francisca como protagonista. Una opereta de César Miró y Luis Pacheco de Céspedes de 1942 y una obra teatral escrita por Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui en 1916, que dan buena cuenta de este fenómeno que acabo de mencionar. Nuestro musical, se aborda la vida adulta de Francisca a través de 36 canciones, interpretadas por 19 actores y actrices, acompañados de una orquesta en vivo. El montaje escénico de La Mariscal, el musical, se presenta como una oportunidad para crear un espectáculo que materialice la formidable experiencia producto de la sinergia de 4 disciplinas, como son la historia, la literatura, el teatro y la música. Asimismo, la naturaleza, el contexto histórico y del personaje abre las puertas a utilizar estos aspectos como un capital inmejorable para indagar sobre el teatro como posibilidad de materialización y subjetivación de la historia, así como sobre su capacidad para crear una agenda social en el espectador. Vale decir, confrontarlo con taras, prejuicios y determinados comportamientos sociales que suelen impedir la formación de una identidad común e inclusiva y en ello el desarrollo personal, familiar y nacional. En la diapositiva está el nombre de todo nuestro elenco, todos actores y actrices muy talentosos, ¿no? Bueno, es nuestro interés principal determinar cómo a través del arte escénico se puede aportar a la construcción de una identidad basada en la inclusión e igualdad,
Para ello, la investigación tendrá dos etapas, las cuales corresponden a los objetivos específicos de este proyecto. La primera etapa es eh, la creación de lo que llamaremos el discurso histórico escénico y se divide a la vez en dos líneas. La primera referida a la puesta en escena y su estética y la segunda a la construcción de personajes por parte de los actores. Se trata de entender claramente cuál es el punto de vista que esta puesta en escena va a tener con relación a la dramaturgia y a través de la dramaturgia de los hechos históricos. No olvidemos que frente a las posibilidades que nos da la literatura, y algo parecido ocurre con la historia, se puede generar en el lector u oyente múltiples imaginarios a razón de su carácter narrativo. En el teatro, en cambio, es básicamente la materialización de ideas, pues su objetivo es la representación visual. Esa materialización exige del equipo creativo una decisión interpretativa del texto y en este caso de hechos históricos. Entonces surgen estas preguntas. ¿Cómo interpretarán los actores a estos personajes históricos, personajes ciertamente ya procesados por el texto? ¿Cuáles son los aportes de la investigación histórica de género para la creación de un personaje teatral? Son estas y otras las preguntas relacionadas al trabajo de los actores. Y por el lado de la puesta en escena y los diseñadores, las preguntas que surgen son: ¿sobre la base de qué elementos y qué herramientas escénicas se resolverá la época, el conjunto de lugares, las atmósferas pertinentes? ¿Qué le aporta al montaje el lugar teatral donde se representará la obra, que en este caso es el Teatro Municipal de Lima? Cómo la música, dado que se trata de una obra íntegramente cantada, es un componente fundamental en la construcción de este discurso. Y finalmente, y de manera central, cómo el montaje estimulará el pensamiento crítico en el espectador. Asimismo, se propone una etapa de validación del discurso histórico escénico a través de una exploración cualitativa con el público objetivo, y durante esa etapa, dada la ruta de nuestra investigación, se tendrá como objetivos claves el ser mujer en el Perú, referentes históricos femeninos en el imaginario de las mujeres peruanas, la representación escénica como herramienta de democratización de discurso y la necesidad de una identidad femenina nacional. Asimismo, se explorará la percepción del teatro como elemento vital para la construcción de una realidad física determinada y la conexión del espectador y las espectadoras, ¿no?, especialmente mujeres, con la propuesta creativa que se propone para el montaje de la Mariscala. La etapa 2 es la representación y el impacto en el espectador. Es decir, una vez realizado y creado el discurso histórico escénico, este se verá plasmado en una representación. Por supuesto, dada la condición artística del teatro, creer que este discurso va a generar una única mirada de las cosas por parte del espectador no solo es inverosímil, sino que cortaría la premisa de que el teatro le otorga libertad de pensamiento al público. No es el teatro de hoy, o no debería serlo, un espacio para el dogmatismo. El discurso histórico escénico, más que limitar, ayudará a enmarcar las ideas del espectador, vale decir, darle un campo concreto para el pensamiento crítico. A la vez, permitirá a los creadores saber con qué están confrontando al espectador. La respuesta del espectador es de vital importancia en esta investigación y deberá ser sistematizada por una persona del equipo para que observará al público mientras ocurre la representación. El teatro, por su carácter presencial, tiene la posibilidad de acopiar en el mismo instante en que se realiza el hecho teatral las reacciones del público. La sistematización de esas reacciones conjuntamente con la recopilación de opiniones posteriores a través de encuestas o de entrevistas permitirá saber la apropiación o no de nuevas ideas en torno a su pensamiento social previo, demostrando así la influencia del discurso en el espectador. Como sabemos, uno de los rubros más afectados por la pandemia del 2020-2021 fue el de las artes escénicas. Los teatros permanecieron cerrados durante varios meses y el reto para los que nos dedicamos al teatro es el de retomar la confianza del espectador para que pueda con seguridad disfrutar nuevamente de las obras. Este proyecto busca también reconectar con el público amante del teatro y contribuir con la creación de un nuevo público que conecte con la música, el teatro y la historia de una manera fresca y original. El objetivo, ¿no?, en resumen, el objetivo principal gira alrededor de la contribución a una construcción de la identidad nacional desde un enfoque de género a través de la sinergia entre el arte dramático y la investigación literaria e histórica. Para el logro de este objetivo, nos hemos planteado tres objetivos específicos. Uno, construir un discurso histórico escénico que permita restituir en el imaginario colectivo el rol protagónico que tuvieron las mujeres en la construcción nacional, validar la propuesta escénica de la obra La Mariscala mediante un montaje dirigido a este público objetivo y generar nuevas narrativas desde el teatro musical que permitan establecer un vínculo entre las mujeres del presente con su pasado a través de personajes históricos. Hay impactos previstos, ¿no?, que tienen que ver con el resultado que he ido mencionando a través de la presentación. Y finalmente,
yo lo que quería era presentarles este reel, ¿no? Para que ustedes puedan ver de qué se trata. Hay una canción de fondo que es una canción del musical y ustedes van a poder ahí apreciar los ensayos y a los actores haciendo lo que mejor saben hacer y a través de este video. Entonces les voy a poner la presentación. Bendita por el sol, no hay fuerza que ahora te someta, se acabó el abuso español. Rescataremos nuestro imperio, 300 años de opresión, nuestra cultura en cautiverio, al fin llegó la liberación. Cusco está de fiesta, prepara un gran carnaval, Napay, Cunacu y Francisca, bienvenido general. Sulpaique Pachamama, gracias por tu bendición. Taitacha de los temblores, gracias al santo patrón. General Agustín Gamarra, su ciudad confía en usted. La historia sus hazañas narra, orgullo nuestro, vuestra merced. Pierda cuidado, paisano, doy todo por mi ciudad. Yo lucho por mis hermanos, por mi gente y nuestra dignidad. Tomo el cargo de prefecto de esta mi tierra natal para devolverle la gloria de su pasado imperial. Recién comienza nuestra gesta, el pueblo andino quiere más. Esto al criollo le molesta, quiere seguir siendo el capataz. Causachu, pueblo peruano, Causachu la libertad. Lo que ahora exigimos es justicia e igualdad. Sulpaique Pachamama, gracias por tu bendición. Taitacha de los temblores, gracias al santo patrón. La noble y fidelísima gran ciudad del Cusco anuncia con orgullo y gran honor la próxima llegada del libertador. Simón Bolívar, libertador de América, nuestro redentor, nuestro salvador. Simón Bolívar, nació Mesías, de mil batallas vencedor, tenerlo en Cusco será un Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, doy paso a Edwin para que prosiga con las ponencias. Gracias, profesora. Gracias. Genial, excelente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar este espacio ahora al profesor Remberto Cruz, que también nos acompaña, para que pueda presentarnos su investigación. Profesor Remberto, adelante, por favor. Muchas gracias. Por favor, si se... Claro si que se- sí, profesor. si- Adelante. sí, Tenemos muchísimas 15 gracias. minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias. Pedir a Dios por las familias y por todo y por ustedes, organizadores de la tercera semana de la investigación en RPU. Felicitaciones a los organizadores. Me corresponde presentar una investigación que se ha hecho como parte de nuestra función docente aquí en la Universidad Católica de Trujillo sobre
la percepción de los docentes respecto al ciberbullying que había podido pasado en estudiantes de educación básica en la región La Libertad. Profesor, sí. Disculpe, si lo puede poner en modo presentación, no sé si es posible. Ya. Excelente, genial, profesor. Ya, entonces, este estudio correspondió al año 2021, y estaba enfocado justamente a lo que es preguntar a los docentes en la región de Libertad, lo que trabajaban en la educación básica, que constituye la educación inicial, primaria y secundaria, sobre lo que es el ciberbullying, entendiendo que el ciberbullying es una forma del bullying. El bullying, definido como aquel problema que se da como el abuso de poder generado por el acosador, que genera violencia física, verbal, psicológica. Y el ciberbullying es una forma de violencia, pero que tiene que ver con el acoso cibernético. Entonces, sobre eso fue el trabajo que se desarrolló, y para lo cual se trabajó, digamos, con algunos aspectos, o tres, digamos, aspectos de lo que es el ciberbullying, que tiene que ver con la cibervictimización, que es aquella persona que tiene un padecimiento sobre lo que genera, digamos, las amenazas por un agresor. También se trabajó acerca del ciberacoso, que tiene que ver con las amenazas por aquel agresor y que genera pues una violencia psicológica en los estudiantes. Y finalmente la suplantación como otra forma de que muchas personas se hacen pasar pues por la internet, por digamos, el WhatsApp como otras personas, y que pueden, digamos, ir afectando a la estabilidad emocional de los estudiantes. Entonces, entre estos aspectos, de esos tres aspectos, se trabajó lo que es el ciberbullying, y que partimos nosotros de que en esta pandemia ha habido, pues, digamos, dos factores muy, digamos, expresivos para explicar sobre lo que es este fenómeno, lo que es el bullying y el ciberbullying. Primero, tenemos como, digamos, primer momento, es que se produce, digamos, un aspecto forzado, una migración forzada de las escuelas que estaban en presencial, y por el hecho del COVID, digamos, 19, fue brusco el cambio para ir al confinamiento. Este cambio brusco que se dio, digamos, de la presencia física al confinamiento, entonces fue una forma de generar ahí también, digamos, en ese espacio de confinamiento, las amenazas, el bullying, el ciberbullying. Sin embargo, la otra brecha digital que apareció aquí fue pues una de las, digamos, una de las consecuencias, que significó pues bastante violencia también, ¿no? Y el otro momento es que en el confinamiento en las familias también se produjo esta forma de, digamos, la violencia que fue atentado también contra a veces los derechos y contra, digamos, a veces el género. ¿Cuáles son los aspectos que afecta en esta parte, la parte del bullying y el ciberbullying? Primero es que afecta a la salud mental del estudiante, que tiene que ver con, digamos, depresiones, ansiedad, el estrés y muchas veces el suicidio. Profesor. Consecuencia de estas situaciones. Disculpe, las diapositivas no están pasando, no sé si No, todavía no estoy pasando la diapositiva. Ok, disculpe, ok. Entonces, digamos, lo que está afectando a la salud mental, estamos mirando que
que pues genera una secuela emocional en los estudiantes. Esta secuela emocional es grave. Por lo tanto, va a quedar marcada, digamos, esta secuela de la salud mental o emocional en el estudiante y que va a afectar, digamos, su vida progresiva. Y por otro lado, tenemos que ver, digamos, la situación escolar. Otro momento que tenemos que ver, que no solamente la salud mental, sino también, digamos, la situación escolar. ¿Cómo se manifiesta? En las bajas motivaciones, en el aislamiento social, en los bajos progresos, digamos, en sus estudios, puede generar repitencias y también deserción. Y genera puntualmente lo que es la secuela académica. Entonces, en unos estudios recientes por una revista de Cuba, y que, digamos, desde el Fondo digamos, Internacional de Emergencia para lo que es la UNICEF, da muestras que, digamos, en esta etapa de pandemia ha habido, digamos, prevalencia de lo que es el bullying y el ciberbullying. Y tenemos datos de que el 30%, por ejemplo, de alrededor del 30% de estos prevalencias se ha dado, digamos, por Europa. Pero en el caso latinoamericano, está más o menos, este informe nos muestra que entre el 50 y 70% de estudiantes latinoamericanos y caribeños han sufrido, digamos, esta etapa del bullying. Entonces, y esta información al Perú lo ubica en el 7º país que ha tenido mucha prevalencia mayor de lo que es el ciberbullying. Sin embargo, en los estudios que hemos hecho para la región de la Libertad, no se confirma tanto así. Entonces, esta situación del bullying, del ciberbullying, que se ha dado pues en los años 2020, 2021 y parte del 2022, ¿no? Pues bueno, uno de los estudios que seguimos ahí, y que a partir de esta información o estos referentes nació la pregunta: ¿cuál es la percepción que tienen los docentes respecto al bullying, el ciberbullying en contexto de pandemia en estudiantes de educación básica en la región de Libertad? Primero es que teníamos que mirar 3 aspectos importantes aquí. Centrarlo, cómo es que se puede dar el ciberbullying en lo que es respecto a la cibervictimización, que dijimos que es una forma del padecimiento que tiene la persona, digamos, como víctima de un victimario, ¿no? En esta cosa de lo que es la amenaza digamos, de la amenaza digital. Y por otro asunto es que tenemos que ver cuál es, digamos, la percepción que tienen acerca de lo que es el ciberacoso en nuestros estudiantes, ¿no? Que también es la presencia de un acosador que está pues ahí amenazando con conductas amenazantes a nuestros estudiantes, ¿no? Que puede ser por imágenes o por texto. Y también tuvimos en cuenta el otro aspecto o la otra dimensión, que es lo que es el cibersuplantación en los estudiantes. Que muchas veces hay gente que se ha hecho pasar, digamos, con voces, digamos, y digamos, con nombres distintos, que eran con una forma de suplantación para las amenazas. Esta situación nos llevó a mirar, digamos, el objetivo general, identificar las percepciones que tienen los docentes respecto al bullying y al ciberbullying en contexto de pandemia que enfrentan los estudiantes de educación básica en la región La Libertad. Como objetivos específicos, tuvimos que identificar la percepción que tienen los docentes respecto a la cibervictimización, respecto al ciberacoso y respecto también a la cibersuplantación. Estos 3 aspectos quisimos focalizarlos y sobre esto hemos hecho el trabajo para tener algunos resultados que más adelante tenemos que revisar. El bullying, decíamos, bueno, desde la RAE, viene definiendo como que es la práctica de las relaciones personales, que consiste en dispensar digamos, una forma
de amenaza y trato vejatorio para la descalificación de una persona o atentar contra su dignidad. Y otra forma es que la exposición que sufre un niño o un adolescente, tanto en daño físico, psicológico, verbal, que forma una intención, digamos, muy frecuente y reiterada, que puede ser expuesta por otra persona y que está amenazando a una persona o a un grupo de personas que cuando estos, digamos, estaban, digamos, en las clases virtuales o las clases, digamos, yo aprendo en casa, para el caso peruano. En este sentido, hablando del bullying escolar, se identifica un acosador que aprovecha pues un desequilibrio de poder o digamos tiene una tendencia amenazante que puede, digamos, influir sobre una víctima para conseguir un beneficio, ¿no? O digamos, es una amenaza que puede generar a través de digamos, de Internet o las redes sociales. Esta situación nos lleva a definir bien, entonces, la otra forma de lo que significaría el ciberbullying. Tratando de que esta forma que tiene que ver con la ocurrencia o prevalencia que tiene, digamos, el acosador, que lo hace vía Internet o a través de digamos, aparatos móviles, que pueden ser los ordenadores, los teléfonos, etc. Y que este acosador suele enviar mensajes de textos, ¿no? O, digamos, o audios electrónicos que son amenazadores, intimidatorios, ¿no? Que generan, digamos, violencia, pánico, digamos, que lo hace por redes sociales y que genera, pues, digamos, una violencia psicológica, amenaza, espanto, digamos, denigrantes, amenazadores, que va a generar, digamos, una violencia, digamos, emocional y psicológica además. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, o lo que se ha visto en realidad, es que la pandemia ha generado, pues, estas situaciones, o ha traído consigo, digamos, grandes formas digamos, de generar esta violencia en los niños y los jóvenes. Mayormente se ha dado, pues, en los jóvenes o los, digamos, niños de primaria y los jóvenes de secundaria, y muchas veces también, digamos, la parte del estudiante superior, que han recibido, digamos, o han percibido este fenómeno amenazadores, ¿no? Bueno, en el caso de la información que les había relatado, que el Perú estaba ubicado en el 7º lugar de prevalencia sobre lo que es el ciberbullying. Sin embargo, para la región de Libertad también ha habido, digamos, algunos aspectos, pero que no son tan, digamos, tan amenazantes. Este ciberbullying, en sus 3 momentos o sus 3 aspectos que se ha visto o digamos, se ha trabajado, que la cibervictimización se está considerando como un padecimiento a consecuencia de agresiones a través de los medios electrónicos. Y el ciberacoso, que viene a ser un comportamiento, digamos, malo, que genera, pues, temores, depresión, ansiedad, estrés, y muchas veces son humillantes, digamos, denigrantes a la persona. Y por otro lado, la cibersuplantación, como el uso de tecnologías, información para hacer, digamos, pasar por otra persona o digamos, suplantar datos o, digamos, algunas formas de hacerse pasar por otra persona. Entonces, en estos 3 aspectos, nosotros hemos centrado la investigación, de los cuales la investigación que se ha hecho ha tenido más o menos esta trayectoria metodológica. En cuanto, digamos, al trabajo, es una investigación básica, con un método descriptivo, un diseño básico, y con una muestra de 57 docentes. En estos 57 docentes estaban distribuidos en los 3 niveles, lo que es inicial, primaria y secundaria.
Los resultados de lo que hemos obtenido en este estudio, aquí tenemos las para mostrar. Entonces, para el caso de la cibervictimización, de los 57 docentes que se les tomó, digamos, los datos, encontramos que no hay mucha prevalencia en cuanto a la cibervictimización, por cuanto 51 docentes afirmó de que no han percibido ellos digamos, este tipo de violencia, por lo tanto está en un nivel bajo. Solamente 6 docentes, bueno, mostraron, digamos, tener una apreciación de grado medio, ¿no es cierto? Que, bueno, pues no es tan prevalente. En el caso del ciberacoso, también encontramos que un 91% de docentes encuestados tiene una percepción de mirar como, digamos, una presencia de ciberacoso de nivel bajo. Y solamente 4 de ellos asumieron de que podría haber sido, digamos, en grado medio. Y para el caso de la suplantación, encontramos también que de los 57 docentes, 52, digamos, opinaron y vieron de que quizás la prevalencia en cibersuplantación era, digamos, en nivel bajo, y 5 de ellos afirman de que es en nivel más o menos, digamos, medio. Digamos, estos datos que nosotros hemos encontrado nos llevan a la siguiente conclusión, de que el 91% promedio de docentes encuestados dan referencia o testimonio que el nivel de ciberbullying en los estudiantes de educación básica es baja, pues no es tanto, no es muy prevalente. Sobre el 80.8% considera que a nivel medio. Por lo tanto, puede explicarse que en la región La Libertad, digamos, no es tanto, digamos, la presencia del ciberbullying, y que es posible, digamos, afirmar de que quizás las familias han tenido, digamos, mucho control en cuanto al trabajo que han tenido con sus hijos, ¿no? Sabiendo que también, por otro lado, en la migración que se hizo de las aulas físicas al confinamiento, pues también hubo, digamos, un desequilibrio, digamos, metodológico allí para continuar con los estudios, y además también, digamos, una gran diferencia, digamos, la tecnología de información, porque recordemos que el hecho de que el confinamiento se necesitaba, pues, digamos, herramientas o equipo, digamos, para poder, digamos, trabajar continuar con los estudios. Entonces, muchas familias se quedaron sin equipo de lacto, una familia tenía un teléfono para 3 o 4 hijos, entonces también eso fue de que de alguna manera no fue tanto, digamos, la prevalencia del ciberbullying. En cuanto a la conclusión de lo que es la cibervictimización, solamente se registra el 89%, según las percepciones docentes, pues han podido ser, digamos, un nivel muy bajo de lo que es la cibervictimización. Para el caso del ciberacoso, el 91% afirmaron de que también es un nivel bajo, no se ha dado mucha prevalencia, y para la cibersuplantación, pues también es baja en un 91%. En conclusión general, debemos nosotros, digamos, explicar que a partir de estos datos, de estas fuentes, para el caso de Libertad no ha sucedido mucho lo que es la ciberbullying. Quizás para otras regiones habrá tenido mucha prevalencia,
porque es preocupante decir que el Perú se ubica en el 7º lugar como un país de mayor prevalencia del ciberbullying. Quizás en otras regiones ha sido mayor digamos, los porcentajes que se ha presentado en este caso de lo que es el ciberbullying. Bueno, eso ha sido mi investigación que creo presentar, considerando de que finalmente a partir de ello, de esta investigación, podemos, pues ya, digamos, recomendar a las familias, a los docentes y a las autoridades que seamos pues vigilantes de todo este asunto que podría haber presentado o puede haber presentarse, digamos, en el trabajo escolar. Sin embargo, con la vuelta a la presencialidad, parece que también la prevalencia ha sido menor. Muchas gracias. Gracias, profesor. La Gracias parte por que la me han dado presentación. la oportunidad de presentar este trabajo. Gracias. Estamos aquí para Gracias a cualquier usted. consulta. Vamos ahora a escuchar a los profesores Daisy y Mihaly para que puedan compartirnos su trabajo. Profesor Remberto. Ok. Bueno, sí se me escucha bien, ¿no? Claro que sí. Ya, bueno. Ante todo, muy buenos días. El tema de nuestra ponencia es un poco distinta a la de los ponentes anteriores. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Mihaly Martínez Mirabal y mi colega es la doctora Daisy García Cuellar. Nosotros somos docentes del Departamento de Ciencias de la sección Matemática y el título de nuestra investigación es Estudio de las aprehensiones en el registro gráfico y génesis instrumental de la integral definida. Lo que nosotros vamos a presentar, en cierta manera, es cómo surgió la idea de hacer esta investigación a partir pues, de las problemáticas que vimos en las clases, digamos, de cálculo sobre el tema integral definida y lo que nos motivó, en cierta manera, a abordar ese tema de la manera que lo vamos a presentar ahora. A partir de ello, pues vamos a mostrarles también los enfoques teóricos que sustentan nuestro trabajo, los resultados, la metodología y algunas conclusiones. Como profesores de matemática, pues en aula nos damos cuenta que hay muchas dificultades, sobre todo en que el estudiante conciba ciertos temas de cálculo. En el caso particular de la integral definida, como el límite de una suma de áreas de rectángulos. Hay muchas dificultades en el proceso mismo para llegar justamente a esa definición. Dificultades en el cálculo, en reconocer la altura como una imagen, en el planteamiento de sumas de áreas de rectángulos, en el uso de fórmulas y propiedades de sumatorias, entre otros, ¿no? Pero también esto resultó de otra investigación que hemos realizado. En ese proceso de acumulación de áreas de rectángulos se da las relaciones entre de los valores de forma simultánea entre diferentes variables. Por ello es que en términos de algunos investigadores se da una covariación compleja entre ellas, que también pues dificulta la comprensión de estos procesos. Ahora, también se estila, pues, en las clases de matemática a veces trabajar de una manera, o sea, un proceso de aproximación que es dinámico, muchas veces lo trabajamos de una manera estática, centrando sobre todo el cálculo o en los procesos algebraicos y no tanto en el proceso dinámico de aproximación. Y finalmente también se usa la tecnología, a veces por desconocimiento del potencial que tiene en generar fenómenos o abordar fenómenos dinámicos, se usa muchas veces de una manera muy básica
en corroborar tal vez alguna gráfica obtenida, algún cálculo. Entonces, esta es una problemática vivida que nos llevó o nos motivó a tratar de complementar tanto el trabajo matemático del acercamiento al concepto de integral definida como el límite de una suma, apoyándonos de GeoGebra. Esta complementación o hacer este trabajo genera en el estudiante o que el estudiante represente ciertos conceptos de forma en diferentes registros, ¿no? Verbales, algebraicos, gráficos. Entonces se dan distintas representaciones, realiza transformaciones entre ellas, ¿no? De GeoGebra, que es algo visual, a llevarlo al plano de matemático para hacer operaciones, pues significa trabajar con diferentes representaciones de algo, pero además los estudiantes vienen con conocimientos previos a este tema, tanto de funciones, de áreas de figuras geométricas, de límites. Entonces ellos ya tienen esquemas que van a poner en juego, ¿no? Para trabajar este concepto. Entonces, los términos que estoy empleando acá, pues forman parte o se pueden abordar desde diferentes perspectivas teóricas. Entonces, nosotros, para este trabajo, nos hemos planteado como un objetivo de investigación analizar cómo estudiantes universitarios logran la génesis instrumental de la noción de integral definida al desarrollar aprehensiones en registro gráfico mediante el uso de GeoGebra. Estos términos son propios pues de ciertos enfoques teóricos que mi compañera, la doctora Daisy García, los va a presentar a continuación. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, en la investigación tomamos dos enfoques teóricos. Uno es el enfoque instrumental y el otro es la teoría de registro de representación semiótica. En cuanto al enfoque instrumental, digamos, basa su mirada en cuanto a cómo se integran las tecnologías y las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y en ello se centra en uno de los procesos que justamente se basa este enfoque teórico, es en la génesis instrumental. ¿Qué cosa quiere decir la génesis instrumental? Quiere decir que, si bien es cierto, hay un proceso, ustedes ven aquí en la presentación, hay un artefacto y hay un sujeto. Estos artefactos, ¿no? Que puede ser una calculadora, que puede ser un software, que puede ser la misma computadora, entre otros, tiene ciertas posibilidades, es decir, lo podemos utilizar para varias cosas, y también algunas restricciones, las cuales nos impiden utilizarlos para algunas tareas definidas, digamos, ¿no? Y también está por otro lado el sujeto o estudiante, ¿no? También puede ser profesor, obviamente, porque también tenemos que aprender a utilizar ciertas tecnologías, ¿no? Y en este caso, el sujeto tiene algunos conocimientos, algunos esquemas de uso de ese artefacto. Cuando este sujeto interactúa con el artefacto, justamente busca generar esos esquemas de uso, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar, por ejemplo, la calculadora para representar o para hacer, digamos, una tabla, ¿no? Porque podemos utilizar para hacer tablas estadísticas, entre otras. Entonces, justamente cuando ya genera esos esquemas de uso de ese artefacto deja de ser, su mismo nombre dice artefacto, deja de ser para ese sujeto un artefacto, sino se convierte ahora en un instrumento para realizar determinada tarea. Entonces, esto lo llaman génesis instrumental y tiene dos procedimientos. ¿Puedes pasar, por favor, Mili? La instrumentalización, que es enfocado hacia el artefacto, a sus potencialidades, a reconocer las herramientas que necesito para resolver cierta tarea. Y la otra mirada es hacia el sujeto, que es la instrumentación, que, Mili, por favor. La instrumentación que es hacia el sujeto, que es justamente reconocer qué esquemas moviliza el sujeto. Entonces, cuando se dan o se reconocen estas dos dimensiones en este caso, se dan esas dos a la par, se genera la génesis instrumental. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de génesis instrumental tiene estos dos procesos, la instrumentalización y la instrumentación.
pasados hacia el artefacto y el otro hacia el sujeto. Cuando se generan esquemas de uso del artefacto, ese artefacto deja de serlo y pasa a ser instrumento. La otra, el otro marco teórico tiene que ver con la teoría de registro de representación semiótica, que sostiene que los objetos matemáticos no pueden ser manipulados en sí, pero sí pueden serlo a través de sus representaciones, de una forma gráfica, de una forma verbal, entre otras, ¿no? En este caso nos centramos en estas formas gráficas y hablamos de las aprehensiones, que sostienen de cómo un estudiante, un sujeto en sí, puede comprender un objeto matemático. Y habla sobre 3 tipos de aprehensiones. La primera, la perceptiva, que justo habla de lo primero que observa el estudiante cuando ve la representación, ¿no? Como ustedes ven ahí, hay una recta que el estudiante puede reconocer que es una función lineal, ¿no? Que la recta intersecta al lado superior derecho de los rectángulos. También puede decir que las bases de esos rectángulos están dentro, o sea, encima sobre el eje X, ¿no? Y que tienen la misma medida. Pero luego pasa una aprehensión discursiva que ya no solamente se queda en lo perceptivo, sino que va reconociendo ciertas propiedades, ¿no? Como por ejemplo reconocer que la base de cada uno de los rectángulos se puede calcular, ¿no? De repente reconociendo ese intervalo, ¿no? La medida de ese intervalo entre la cantidad de rectángulos, ¿no? Porque tienen todos la misma medida. También puede reconocer que la suma de las áreas de esos rectángulos se aproxima al área de la región que está bajo la gráfica de la función f y el eje x, ¿no? En ese intervalo dado. Y también puede reconocer que el área de esa región puede ser el límite de la suma de todos esos rectángulos, ¿no? Cuando esa suma tiende a ser infinita, ¿no? Y otra aprehensión es la aprehensión operatoria de tipo modificación posicional, que justamente habla sobre modificar la representación de tal manera que me permita reconocer otra, ¿no? Por ejemplo, aquí estas modificaciones se dan a través de transformaciones, que en este caso, en el gráfico que está presentando, es la simetría, ¿no? Como ustedes pueden ver, la gráfica de la función, ¿no? G de X, trazan el simétrico como menos G de X, ¿no? Para poder determinar el cálculo de la X. Muy bien, siguiente, por favor. La metodología de la investigación es de tipo cualitativa y nos basamos en un método netamente dentro del campo de la didáctica de la matemática, que es la ingeniería didáctica, propuesta por Arti. Tiene 4 fases: la concepción y análisis preliminar, donde se hace un estudio epistemológico en este caso, de la integral definida. Se hace estudio también de cómo se está enseñando la integral definida, digamos, en los libros, las investigaciones que han realizado esos estudios. También se hace como una revisión de literatura sobre ello, ¿no? También hasta el análisis a priori, que justo es ya plantear, ¿no? Plantear las actividades que se van a proponer y lo que se espera con esas actividades. Luego un proceso de experimentación, que es llevar a cabo todas esas actividades que se han propuesto. Y finalmente un análisis de posteriori, que tiene que ver ya con el análisis de lo que realmente los estudiantes pudieron resolver y compararlo con el análisis a priori. Fueron 10 estudiantes los sujetos de la investigación. Son estudiantes entre 17 y 19 años, ¿no? Y se analizaron para esta investigación, ¿no? Porque fue parte de 2, ¿no? Resultamos 2. También, ¿puedes revisar por favor, Miguel? Ya, ok. Para la recolección de datos se utilizaron las fichas de trabajo, ¿no? Las hojas físicas, se hicieron videos, se hicieron también entrevistas luego de ello, y estas entrevistas fueron grabadas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daisy. Entonces, la secuencia que se trabajó con los estudiantes tenía 2 partes, ¿no? 2 actividades. En la primera actividad lo que se buscaba era justamente la construcción, ¿no? Todo el proceso algebraico apoyado con el GeoGebra. Para eso se generaron pues códigos QR donde los estudiantes en aula los leían con sus celulares y se apoyaban y trabajaban con los celulares pues con un aplicativo, ¿no? Y lo que se buscaba acá era que el estudiante llegue a 2 cosas, ¿no? Primero, a que el límite de la suma de áreas de rectángulos me permite calcular el área de una región y eso enlazarlo
con la integral definida, pero por otro lado también trabajar con funciones negativas que hicieron pues que se rompa un poco eso que el estudiante siempre piensa, que la integral definida solamente se utiliza para el cálculo de áreas, y eso es una aplicación nada más, ¿no? La integral definida es un número real, que puede ser positivo o negativo, y eso es lo que se buscó acá. Y en la actividad 2 lo que se buscó, en cierta manera, era que el estudiante plantee argumentos sólidos que nos hagan pensar que realmente ha aprendido, ¿no?, este concepto. Ahora, el análisis, como mencionó ya la profesora Daisy, se hizo trabajando con dos marcos o dos enfoques teóricos, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo los lentes de la aprehensión o de los registros, yo o el estudiante puede darse cuenta allí que hay 4 rectángulos de igual base, que la función es lineal, que tocan en el extremo superior derecho, ¿no? Por otro lado, que la región, a medida que ya el número de rectángulos es muy grande, se está sombreando un triángulo, puede el estudiante reconocer que el área del triángulo rápidamente es, en este caso me parece que era 8 o 16 u 8, no me acuerdo acá cuál era el valor. Sí, 16, ¿no? Pero la aprehensión, en este caso discursiva, se da cuando el estudiante en este trayecto reconoce que las áreas sobrantes de los rectángulos se están disminuyendo, que a medida que el número de rectángulos aumenta, se está aproximando más al área y todo eso, ¿no? Y la presión operatoria posicional se da en este caso, por ejemplo, en estos resultados donde el estudiante hace refleja, ¿no? Se da cuenta que hay una región por debajo del eje X y hace la reflexión de la gráfica para encontrar el área, pero en la parte superior. Entonces, como que en eso se trata lo de las aprehensiones. Ahora, con el lente del enfoque instrumental, pues podemos nosotros darnos cuenta en este caso que el estudiante moviliza esquemas de uso de sus conocimientos previos sobre áreas de figuras geométricas, sobre funciones, sobre límites, y genera otros esquemas que le llaman esquemas de acción instrumentada, cuando el estudiante es capaz de determinar la suma de áreas de un número finito de rectángulos, ¿no? O como lo hizo el estudiante. Luego, cuando trabaja con valores negativos, el estudiante también reconoce que la integral definida, o en este caso ese límite de sumas del trabajo que ha hecho, es negativo y ya deja de pensar que siempre calcula un área la integral. Y, por ejemplo, cuando lo ve acá, estas regiones, cómo lo trabaja y cómo argumenta, pues vemos que el estudiante, este artefacto que era la integral definida que no conocía antes, con los esquemas que generó, lo ha transformado en un instrumento para el cálculo de áreas, no solamente de funciones positivas, sino también de funciones que tienen tramos negativos o mezclados, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo pudimos analizar y reportar. Bueno, como consideraciones finales, ya para terminar la exposición, hemos visto que se pueden complementar tanto los procesos matemáticos con GeoGebra, ¿no? GeoGebra nos ha permitido variar el número de rectángulos, visualizar la covariación, las variaciones, hacer reflexiones. Entonces, el estudiante, pues, resulta para él, creo, gratificante, digamos, ¿no? Ahora, es importante el trabajo con funciones positivas y negativas, más que todo para romper, como dije hace un rato, el pensamiento del estudiante de que las integrales solo calculan un área. En este caso, el estudiante, al hallar el valor de la integral como un valor positivo, no dijo que era un área. Lo que hizo fue ir a un gráfico para ver cómo se comporta la función y a partir de ello responder. O sea, está argumentando muy bien, digamos, su respuesta. Y también el uso de dos referentes teóricos que son complementarios nos ha permitido realizar un análisis más fuerte acerca de la información recolectada. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Estas son las referencias que he utilizado. Muchas gracias. Genial, gracias, profesores. Interesante la aplicación de cómo se puede ir estudiando la forma de aprender de los estudiantes. Bueno,
vamos a pasar a la rueda de preguntas. En realidad, está disponible el chat para que ustedes puedan participar. En caso deseen hacer alguna consulta a los ponentes que nos están acompañando, voy a solamente colocar este póster, ¿no?, informativo. Y en el caso de profesora María Arce, me pareció interesante la apuesta, la obra, ¿no? Tengo algunas curiosidades sobre el tiempo que demoró poner en escena todo ese, ¿no?, ese proyecto interesantísimo, ¿no? ¿De qué otras formas el arte está transmitiendo esa información, ¿no?, al público, ¿no? Gracias, Edwin, por la pregunta. Sí, en realidad este ha sido un proceso largo que empezó antes de la pandemia. Lo iniciamos en el 2018 entre 4 personas, 4 dramaturgos que hicimos el guión, ¿no? Después vino toda la etapa de la composición de las canciones, que ya estuvo a cargo de los músicos y compositores, que son 2, Gonzalo Polar y el Chino Sabogal. Estuvieron ellos también varios meses en esta etapa. Luego, todo este proyecto ha venido como rodeado de varios premios, ¿no? Ganamos el incentivo a la producción audiovisual del Ministerio de Cultura, perdón, a la producción de audio, ¿no? Y luego iba a ser parte del proyecto Bicentenario, que ya con la pandemia se canceló. Luego vino el premio del concurso de proyectos anuales de la Católica, y eso en el 2021 nos ha permitido ya enfocarnos en el montaje que se ha llevado a cabo este año. Todas las reuniones técnicas de diseño, de discusión, han empezado en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, y a partir de agosto empezaron los ensayos vocales, y a partir de septiembre han sido ya los ensayos en el teatro, ¿no? Se ha bajado a sala recién hace un par de días. Las últimas fotos que yo he puesto ahí en el escenario del Teatro Municipal son de ayer, ¿no? Que era lo último en lo que ya se está trabajando, y todo esto ya es muy rápido, ¿no? Quedan muy pocos días para el estreno, que es la próxima semana, pero ya con toda la propuesta totalmente consolidada en escenario, vestuario, luces, proyecciones, etcétera, etcétera. Ha sido pensado para llevar a otros lados también el proyecto, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta, y no depende la respuesta de mí, porque es una inversión, ¿no? De todas maneras son 19 actores, son 13 músicos, entonces la escenografía es una escenografía grande, no es muy aparatosa, pero sí, ¿no?, requiere un traslado adecuado. Y la idea inicial, esa es la que soñamos al principio, era sí, llevarlo fuera de Lima. O sea, nuestra idea, además el musical, está inspirado, no, está condicionado a que nosotros pensemos el Perú no solamente como Lima, ¿no? Muchas escenas transcurren en el Cusco, entonces nuestra primera intención sería llevarlo a Cusco, y luego llevarlo a otros sitios, a Trujillo, Arequipa, a Ica, Tacna, Piura, donde se pueda llevar, porque en realidad este musical está pensado para crear identidad nacional a través de la historia que no se nos ha contado, a través de un personaje femenino que ha estado como marginado en nuestra historia, en nuestro imaginario colectivo también. Entonces, la idea es esa, pero ojalá que se pueda, porque se requiere de inversión para hacer eso. Claro, claro, genial. Gracias, profesora. Me gustaría estar ahí entre los asistentes. Y ojalá que en algún momento podamos estar en otros lugares para que más gente pueda verlo, porque es un espectáculo bonito, y además con información histórica, pero presentada a través de un espectáculo, ¿no? No es una clase de historia, es una manera Claro, distinta de acercarnos a la historia y a nuestros héroes, heroínas, personajes importantes. Es para todo el Perú. claro que sí, profesora. Gracias, gracias, genial.
Tengo una curiosidad ahora con el profesor Remberto. Profesor Remberto, hoy día apareció una noticia de un caso de una niña que sufría de bullying y acabó teniendo un incidente bastante complicado, triste, ¿no? El tema del ciberbullying o del bullying en general es difícil de retirarlo. No sé, en lo que usted ha podido de repente revisar, investigar, ya claro, el estudio fue focalizado, ¿no? A Trujillo, ¿no? Pero no sé de qué maneras usted puede o visualiza que se pueden continuar creando herramientas para poder detectar de manera más exacta casos que de repente no han sido denunciados, ¿no? Tal vez hay casos que no se consiguen registrar. No sé, ¿qué opinión le merece eso? Sí, gracias por la noticia que me alcanzas. No lo he sabido, pero bueno, en la revisión que hemos hecho nosotros de literatura, el caso latinoamericano, pues hay un promedio de 60% de prevalencia del ciberbullying y del bullying. Eso nos da, digamos, pie para nosotros pensar de que si el Perú está ubicado en como séptimo país que es más prevalente en esta situación del bullying, del ciberbullying, no descartamos la posibilidad de que se continúe con ello, ¿no? O sea, es bastante, digamos, incidente que pueda pasar en estos casos. Ahora, como le decía, de que las familias y los docentes, incluso las autoridades, que debemos estar vigilantes ante esta situación, digamos, de amenazas y, digamos, de victimización que se está dando o acoso que se está dando, va a continuar, ¿no? Va a continuar. Incluso hay situaciones de que cuando ya se ha estado, digamos, en algunos eventos académicos, pues también hay imágenes que aparecen como una forma digamos, de amenaza y, digamos, de condicionamientos. Conversando digamos, porque acá también nos acompañó un psicólogo para ver, digamos, el trabajo, pero ello, por ejemplo, desde la parte psicológica se está viendo de que el victimario está, digamos, tras el acecho de los estudiantes. Mayormente está dando, digamos, en lo que es el aspecto del nivel primario y secundaria, donde se ha dado más, digamos, es más frecuente este tipo de amenazas. Digamos, el confinamiento que se dio también de una manera brusca ha generado, incluso en las familias, hacer, digamos, desarrollar todo lo que es la parte del acoso, el acoso sexual incluso, ¿no? Entre familias. Y esta situación digamos, del desprendimiento de lo que es lo cibernético, ha ido aumentando, pues, digamos, en los últimos tiempos, por lo menos en el 2020, 2021, sobre el ciberacoso, ¿no? Y eso está presente, ¿no? No digamos que no, está, digamos, va a ser frecuentes situaciones, mientras que no pongamos en alerta a las autoridades o buscar de repente a nivel de las tecnologías una forma de cómo detectar, digamos, el agresor, vamos a continuar con el mismo fenómeno y quizás de repente, si no se controla, va a ser, digamos, muy, muy preocupante, porque recordemos de que el bullying, el ciberbullying, está generando, digamos, una insatisfacción para el agredido, que va a generar, digamos, o va a repercutir en su salud mental, en el caso, digamos, la parte interna, y también, digamos, lo que es una consecuencia de lo que es de su aspecto de lo que es la parte escolar. No descartamos de que pueda estar, digamos, visto y coleando, digamos así, lo que es este fenómeno que está atentando contra, digamos, las poblaciones más vulnerables que son, digamos, los estudiantes, ¿no? Claro.
Esperemos que, bueno, ojalá, a pesar de las tendencias que se pueden percibir, podamos crear no solamente herramientas que puedan facilitar las denuncias, sino también el trabajo entre las propias familias, ¿no? Nuestra propia educación. Se habla de la vigilancia ciudadana, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, nosotros de lo que es la vigilancia ciudadana, que tiene que ver, digamos, con todos los riesgos que puede generar, digamos, en los escolares, estamos allí. O sea, no solamente digamos, esta vigilancia ciudadana está, digamos, genera todo, ¿no? Genera la autoridad, la comunidad, el vecino, al barrio, genera la comunidad educativa, las autoridades. Entonces, esta vigilancia ciudadana respecto, digamos, al cuidado que deben tener los escolares, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Y aquí ya están comprometidos mayormente las autoridades también, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen que vigilar los colegios, etcétera, ¿no? Entonces, en esa tendencia vamos, ojalá que, digamos, se pueda ir controlando, porque nuestros estudiantes son los más vulnerables. Claro que sí. Gracias, profesor Remberto. Con los profesores, Mia Lee, creo que esta vez lo pronuncié correctamente. Gracias, profesor. Esta vez creo que lo pronuncié bien. Mia Lee. Bueno, profesora Daisy. Mia Lee. Sí. Disculpe, profesor. Es complicado, realmente. Todos hemos en un momento pasado por el tema de integrales aquí, creo. Entonces, percibir cómo es que asimilamos ese concepto. Es interesante ver cómo el estudio que ustedes están realizando consigue dar a entender, ¿no? esa percepción del estudiante. La suma de elementos en su forma más elemental pasa por un tema solo de percepción. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna lectura antigua de cómo es que los pájaros, por ejemplo, y los seres humanos percibimos los primeros números, ¿no? Solamente no por contar, sino por saber que existen dos o tres, que los números los hemos creado nosotros, existen dos o tres objetos, y sabe que existe esa cantidad. Conforme van aumentando, sabe que hay más. O sea, va sumando. Sin embargo, no cuenta, o sea, para él no existen los números, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos creado los números y ahora hemos creado las integrales. Entonces, no sé si eso está dentro del enfoque que ustedes mencionaron, que es la aprehensión perceptiva, ¿no? Que va percibiendo la cantidad de objetos disponibles y entender lo que es la suma de objetos. No sé si es eso realmente. Bueno, lo que te podría decir es que, digamos, cada enfoque teórico, ¿no? Tiene sus propios elementos, ¿no? Elementos que les sirven para poder explicar algo, ¿no? Por ejemplo, en la parte que tú mencionas de algo perceptivo, digamos, el estudiante mira rectángulos y mira características que tienen los propios rectángulos, ¿no? Tienen la misma medida de base, luego están tocando en un punto particular a la gráfica de la función, y eso hace pues que el estudiante comience a ver maneras, porque él sabe también, porque se lo han enseñado en algún momento, áreas de rectángulos, eso viene del colegio, ¿no? Casi en la universidad ni se toca, ya se asume. Entonces, el estudiante como que trae esos conocimientos y como que los transforma y los representa de alguna manera, ¿no? Para responder a ciertas preguntas. Pero ese proceso de percepción que se genera y la variación que se genera al aumentar, digamos, los rectángulos, comienza a generar otros esquemas y acciones mentales en el estudiante para que tenga un discurso que comience a decir, ¿no? Oye, veo que esta suma de áreas se está aproximando a un número. No se va a ir a otro lado, o sea, se está yendo a un número determinado. Entonces ahí entran otro tipo de conceptos matemáticos, pero como dices tú, ¿no? Casi todo entra por la percepción. Por eso es que el software GeoGebra se utiliza mucho para generar ideas intuitivas en los estudiantes sobre procesos, en este caso, como
en los que están involucrados este concepto, por ejemplo, de integral definida, porque hay procesos de aproximación al área de una región como el que hemos mostrado, pero hay otros procesos en donde se hace acumulaciones de áreas que generan otras nociones matemáticas relacionadas también con la integral definida, ¿no? Como de ser los conceptos de antiderivadas, teoremas fundamentales del cálculo y otros más. Entonces, no sé si Daisy podría complementar acerca del alcance de esas aprehensiones, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta también. Sí es cierto, ¿no? Especialmente esta teoría se basa en el estudio de las representaciones, porque si bien dice los objetos matemáticos son abstractos, entonces para los estudiantes es difícil, de cierta manera, operarlos, ¿no? Como tipo manipularlos mentalmente. Entonces, lo que se utiliza o se basa esta teoría es justamente en el uso de las representaciones para comprender esos objetos matemáticos. Tú bien decías, ¿no? Están los números, me doy cuenta que va aumentando y voy entendiendo que hay más, ¿no? Eso, digamos, que sería una aprehensión perceptiva, es lo primero que tú ves, lo que tú puedes darte cuenta. Igual en nuestro estudio tenemos esa aprehensión perceptiva desde el hecho de la integral, ¿no? Que reconoce que hay una gráfica de una función, que hay ciertos rectángulos, entonces va reconociendo, va viendo qué es lo que hay en esa representación, ¿no? Pero ya cuando llega a una mayor comprensión, ¿no? Ya va a poder identificar ciertas propiedades, qué está ocurriendo aquí, cómo puedo, entonces ya me voy a otro nivel, digamos, ¿no? De la aprehensión discursiva, entonces ya voy reconociendo, es igual como si yo estuviera un triángulo y yo digo, mira, este tiene 3 lados, tiene 3 vértices, ¿no? Ya, pero ahora, ¿qué más? Entonces me voy a una aprehensión discursiva, de repente me voy a dar a conocer, este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, entonces voy a más, no solamente me quedo en lo perceptivo, sino me voy también a reconocer propiedades. Y ya si ya hago transformaciones, lo movilizo, digamos, utilizando esas representaciones, ya me dio la siguiente, que sería la aprehensión, justamente ya posicional, ¿no? Es decir, que ya interactúa con esa representación. Y todo eso, obviamente, para buscar la comprensión de ese objeto matemático. Y en general, nosotros nos centramos en el hecho de la integral definida, ¿no? Pero en general también hay con otros conceptos matemáticos. ¿Y cuál sería el próximo paso, profesora? ¿Qué están pensando implementar ahora? No sé si hay Ahora planes para... Ahora estamos trabajando con otro pensamiento, con otro marco que justamente nos lleva a esa parte de las variaciones, ¿no? Porque esas variaciones que hay en el área también varía el número de rectángulos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que también ese fenómeno surge, ¿no? Cuando trabajamos al menos con tecnologías y estamos viendo la parte de la variación, ¿no? Cómo hace esas variaciones del número de rectángulos y cómo los estudiantes van comprendiendo esa variación. Ahí estamos en ese estudio que Miali está trabajando también dentro de su tesis doctoral. Ok, genial. Sí, Edwin, yo te podría complementar una cosita más, ¿no? O sea, este trabajo, como lo que pasa es que la profesora Daisy y yo somos pues investigadores y más, bueno, en particular los dos, pero yo un poquito más estoy abordado a los temas de cálculo, ¿no? Daisy aborda temas también de cálculo, pero también de niveles de colegio, escuela, digamos, ¿no? Es un poco más amplio, pero yo estoy centrado en el cálculo. Y también, por ejemplo, por mi investigación que yo estoy realizando en mi tema en doctorado, la literatura a mí me dice que es muy importante en temas de cálculo la idea del estudiante de cómo se coordinan los cambios entre diferentes variables que cambian simultáneamente. Y eso se da cuando se trabaja todo funciones o entender cómo se dan las relaciones funcionales y eso se extiende a temas de límites, de derivadas, de integrales, siempre que se aborden como un fenómeno dinámico. Entonces, y los dos estamos involucrados mucho en el uso de tecnologías digitales para ello. Entonces, eso es lo que sigue, o sea, ver cómo seguimos trabajando y proponiendo investigaciones y trabajos que involucren las tecnologías digitales y diferentes marcos o enfoques teóricos, ¿no? Y diferentes objetos matemáticos también. Tal vez veremos un Khan Academy 2, versión Perú, tal vez. Más adelante. Más adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, profesores. Primero, bueno, agradecer primero a los organizadores
¿no? Vamos a finalizar ya la mesa. Agradecer a los organizadores, a la Red Peruana de Universidades que ha permitido este espacio para todos nosotros compartir y divulgar sobre todo los trabajos de los ponentes que están acompañándonos. Quería agradecer también a cada uno de los profesores, ¿no? Profesora María, profesor Renberto, profesora Daisy, profesor Miali, por acompañarnos hoy día, por tener la gentileza de divulgar sus trabajos aquí, y también a la platea que nos acompaña hoy día. Yo sé que han podido aprovechar todo lo que los docentes han compartido en este momento. Sin otro comentario adicional, yo daría por cerrar la mesa y tal vez ustedes deseen hacer un comentario final, y si no, ya estamos concluyendo. Agradecemos a todos por participar. Bueno, yo agradezco, ¿no? la invitación, y agradezco a nuestros ponentes María Elena y Reinberto, que lo que han trabajado me parece pues excelente. O sea, lo he escuchado con detenimiento y los felicito, ¿no? Y felicito a la organización también porque es importante divulgar todo lo que se trabaja, ¿no? Todo lo que los profesores y docentes, todo, para que la gente se motive también en hacer lo mismo. Nada, eso es lo único. Muchas gracias. Gracias, Sí, profesor. bueno, yo también quería agradecer Sí. y me quedé pensando que aparentemente en la diversidad de temas que hemos expuesto, hay desde mi proyecto hay una percepción de que se trata de que hay algo que los une, ¿no? Y en este caso, este proyecto que yo les he presentado tiene la intención de empoderar, y veo, por ejemplo, que hay mujeres en la ciencia, ¿no? Veo a la profesora Daisy, veo mucha gente que está conectada, que son mujeres. En el caso del ciberbullying también está el empoderamiento femenino, ayuda a contrarrestar este tipo de situaciones. Entonces me quedo reflexionando que a pesar de esa diversidad, los múltiples proyectos que se han presentado desde diferentes áreas tienen cosas en común que ayudan también desde la Academia para la Sociedad, ¿no? Entonces agradezco la invitación, agradezco a la organización, y muy interesante todo lo que se ha presentado hoy día. Gracias. Gracias, profesora. Muy bien, Bueno, yo entonces... también me uno a los Ah, comentarios de mis colegas, ¿no? También agradeciendo el espacio, ¿no? Porque cuán importante es este espacio de poder compartir lo que hacemos, las investigaciones que hacemos, no quedarnos con nosotros, sino de compartirlo con otros colegas del Perú, ¿no? Que nos están el día de hoy, bueno, siguiendo y estar también en esta presentación para compartirlo. De repente hay algunos colegas que también están trabajando lo mismo, ¿no? Y saber más de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, muy interesante lo que presentó la profesora María Elena, también el profesor de ciberbullying, ¿no? Y vamos viendo cómo se va complementando y cómo desde diferentes, digamos, campos, podemos ayudar en esta educación, ¿no? Digamos, universitaria y en la formación, digamos, de nuestros estudiantes. Entonces, yo agradezco esta oportunidad porque es un espacio muy rico, un espacio donde podemos dar a conocer lo que estamos trabajando. Y también a todos los participantes que están el día de hoy escuchándonos y compartiendo este momento. Muchas gracias también a la organización y a todos en general. genial, profesora, gracias. Bueno, entonces, agradeciendo a todos, espero que pasen una excelente tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.